Uno de los temas del arte romántico decimonónico era el del mundo y el espíritu, experiencias que van más allá o por debajo de nuestro control consciente, la grandeza del mundo exterior visto como un lugar sagrado, como la muestra de la creación divina y los conflictos y terrores del mundo interior, del ego insatisfecho. La búsqueda de esas precarias imágenes del hombre y la naturaleza fue uno de los grandes proyectos que el siglo XIX legó a la modernidad. La visión del abismo. Desde los tiempos clásicos, a través de muchos siglos de cristianismo, se creía que el hombre y la naturaleza estaban bajo la pastoral y fidedigna custodia de Dios. Pero en el siglo XIX Dios había muerto y los artistas estaban en franca decadencia. Curiosamente, fue en este idílico paisaje donde un gran pintor, en sus últimos años, antes de suicidarse, expresaría su sensación de estar aislado en el mundo. Este es el manicomio de Saint-Rémy de Provenza, en el sur de Francia, cerca de Arles. Durante 1 año y 8 días, desde mayo de 1889 a mayo de 1890, Vincent van Gogh estuvo aquí internado. Ni siquiera hoy se sabe bien la índole de su enfermedad. El único aspecto de sus síntomas que conoce todo el mundo es que se cortó una oreja y se la regaló a una prostituta en Arles. Padecía, dicen, una depresión maníaca, que es una forma de decir que tenía algo que seguimos sin entender. Aunque continuamente estás oyendo alaridos y aúllan como fieras en el zoo, a pesar de eso, la gente se lleva muy bien y se ayudan unos a otros cuando les dan los ataques. Cuando trabajo en el jardín, vienen a verme y te aseguro que tienen más discreción y mejores modales, respetándome más que la buena gente de la ciudad de Arles. El jardín y el asilo siguen como en los tiempos de Van Gogh. Hasta los lirios están aquí. Hay gente que ama la naturaleza, aunque estén chiflados o enfermos, y esos son los pintores. Luego hay otros a los que les gusta lo que está hecho por las manos del hombre, y van tan lejos que les gustan los cuadros. Aunque aquí hay algunos pacientes bastante graves, el miedo y el terror que yo le tenía a la locura ha disminuido mucho. Sufrió terribles ataques de paranoia y una especie de parálisis de la voluntad acompañada de alucinaciones durante los cuales no podía trabajar. Y lo separaban largos meses de lucidez en los que podía trabajar y lo hacía, que en cambio estaban salpicados por momentos de una extraordinaria visión interior. En esos momentos lo veía todo bañado en una corriente de energía. Todo parecía estar hecho del mismo plasma. La luna sale del eclipse, el cielo se mueve como el océano y los cipreses se agitan con él. Los cipreses de Van Gogh son como unos pararrayos macizos y oscuros que conectan las energías del cielo y la tierra. Tienen una vida que ningún árbol pintado tuvo jamás y que ningún ciprés real tendrá. Los cipreses siempre están en mi pensamiento. Me asombra que nunca los hayan hecho tal y como los veo. El ciprés es tan bello de línea y proporción como un obelisco egipcio, un brochazo negro en un paisaje soleado. Justo detrás de las tapias del asilo puedes pasear por el olivar de Van Gogh y comprobar la manera en que lo cambió, inventando la forma de la hierba seca y las mortecinas sombras azules sobre ella, y convirtiendo los troncos de los olivos en formas como cuerpos humanos envejecidos y artríticos por el trabajo. Y de nuevo, el campo continuo de energía, derramándose a través de la luz, alzándose desde la tierra, solidificándose en los troncos. Puedes ver sus paisajes, motivo a motivo, sin ver necesariamente lo que él vio.
Pero el sentido de Van Gogh, del poder detrás del mundo natural, era tan fuerte que una vez que has visto sus cuadros, no tienes otra elección que la de ver los sitios reales en sus mismos términos. Otro artista podía haber encontrado estos paisajes de torturada caliza gris informes e impintables. Lo que Van Gogh encontró en ellos era una perfecta unidad entre las formas de esas rocas extrañamente retorcidas, su feroz plasticidad y los detalles dentro de ellas. El veteado de la roca, sus huecos y sus venas, cómo se parece a las vetas de las raíces de los viejos olivos, también de un gris plateado. Cómo la forma lejana halla su eco en el detalle cercano y cómo ambos entonan con las violentas pinceladas lineales. Uno de sus lugares favoritos estaba en la Plaine de la Crau, cuyos llanos y surcos y árboles eran, decía, tan infinitos como el mar, pero aún mejores porque la gente vivía en ellos. Para dibujarlos usaba una sorprendente gama de anotaciones, cada forma sugerida por un punto diferente o una pincelada o un garabato, todo visto, nada generalizado. Pocos dibujos tienen esta riqueza de superficie, son tan intensos que la vida del paisaje estalla sobre el papel, y así la tinta marrón se hace tan elocuente como el color en sus cuadros. Los cuadros de Van Gogh no son la obra de un loco, están hechos por un visionario que también era un gran artista formal. Hoy los médicos le darían litio y tranquilizantes y tal vez no tendríamos sus cuadros, no lo sabemos. Pues Van Gogh se enfrentaba al mundo con una especie de júbilo inseguro. La naturaleza era para él a la vez terrible y exquisita. Le consolaba, pero era su juez. Era la huella del dedo de Dios, pero ese dedo estaba siempre apuntándole. A veces el ojo de Dios estaba allí también. El amarillo disco solar, enorme e implacable, el emblema de Apolo, lo que Van Gogh llamaba la gravedad de los grandes efectos de la luz solar, llenaba su obra no solo con un océano de color, sino también con un simbolismo que uno solo puede llamar religioso. La idea de que la vida humana transcurre bajo una inmensa voluntad exterior y que tareas como sembrar y segar no son simples trabajos, sino una alegoría de la vida y la muerte. Veo en este segador una figura vaga esforzándose como un demonio en terminar su tarea bajo este horrible sol. Veo pues en él la imagen de la muerte, en el sentido de que la humanidad sería el trigo que siega. Así que es, si les parece, lo opuesto del sembrador que mencioné antes. Me parece extraño verlo así, a través de los barrotes de hierro de una celda. Estas cosas no ocurren por casualidad. Van Gogh sabía lo que estaba buscando cuando se vino al sur, y naturalmente lo encontró, trayendo las altas ambiciones espirituales de un nórdico romántico, desde Holanda hasta el paisaje de los sentidos. Llegó aquí y escribió: Porque no solo en África, sino que a partir de Arles te asaltarán bellos contrastes de rojo y verde, azul y naranja, amarillo y lila, y todos los auténticos coloristas deberían venir aquí. Deberían admitir que hay otra clase de color distinto al del norte. Aquí estaba, y él lo recogió como ningún artista lo ha hecho ni antes ni después. Van Gogh tenía 37 años cuando se pegó el tiro, pero en los últimos 4 años de su vida cambió la historia del arte. La libertad del color moderno, el modo en que las emociones son trabajadas directamente por medios ópticos, forman parte de su herencia. Como también de la de Gauguin. Pero Van Gogh las llevó aún más lejos que este, pues abrió la sintaxis moderna a la piedad y al terror, tanto como a la investigación formal y al placer. Fue el eje sobre el que giró el romanticismo decimonónico hasta el expresionismo del siglo XX, y mientras agonizaba, otro artista 10 años más joven se estaba preparando para llevar este proceso un paso más adelante. En la obra de Van Gogh se puede ver el yo luchando por salir, pero en la de Edvard Munch ya está fuera.
y si ese huesudo rostro noruego que él escultó y pintó durante 60 años comenzó como el de un joven pastor y fue atravesando las etapas de bohemia y madurez para acabar como un viejo vikingo paranoico, si ese rostro sigue persiguiéndonos es porque Munch fue el primer pintor moderno que exploró la idea del yo como un campo de batalla. Hace 25 años no había un reconocimiento general de la grandeza de Munch. Mucha gente que debía conocerlo mejor seguía pensando en él como una especie de sombrío duende psicótico cuyo excesivo autoanálisis no tenía demasiado sentido por debajo del círculo ártico. Pero hoy parece en todos los aspectos un artista tan universal como Ibsen o Strindberg. Creció casi literalmente en la habitación de los enfermos de la casa familiar en una espantosa atmósfera de susurros, silencios, vómitos y ácido fénico. La enfermedad y la locura fueron los negros ángeles custodios de mi cuna. En mi infancia siempre sentí que era tratado de un modo injusto, sin una madre, enfermo, y con un amenazador castigo en el infierno, pendiendo sobre mi cabeza. Buena parte de la vida creativa de Munch se gastó conjurando los demonios de su infancia. El cuarto de los enfermos, los rostros en oración, las manos retorcidas de mujeres preocupadas, la terrible aprensión que acompaña al uso que hace de la enfermedad como una metáfora central de la penetración visionaria, salen a la superficie de sus cuadros una y otra vez. También lo hace el miedo a las mujeres. Munch pensaba que eran vampiros, fuerzas y no seres sociales. Significaban celos, miseria, tensión y la pérdida de precioso fluido corporal. Imaginaba el amor como la fallida lucha del macho contra la mantis hembras. Sentía que los hombres solo tenían dos elecciones, ser castrados por una mujer fatal o rechazados por una virgen. Este cuadro, Pubertad, lleva el más claro de los mensajes. El sexo es amenazador y odioso. Su obra oscilaba entre fantasías de violación y visiones de la mujer como invencible devoradora. En su Madonna casi podemos ver los pies saliendo de la boca. Cuando Munch alcanzó la plenitud de sus dotes, este fue su estudio de verano en Asgardstrand, que hoy está a un par de horas en coche a las afueras de Oslo. Antes de Van Gogh, los cipreses eran solo árboles. Y antes de Munch, esto era solo una pedregosa playa provinciana con un horizonte gris y un muelle y rocas y unos árboles que llegan hasta el agua. Pero él lo convirtió en uno de los paisajes emblemáticos de la mente moderna. En sus manos ha quedado como la alienación y la pérdida y el anhelo. Toda mi vida la he pasado andando al borde de un abismo sin fondo, saltando de piedra en piedra. A veces trato de dejar mi estrecha senda y unirme a la vertiginosa corriente de la vida, pero siempre me encuentro inexorablemente empujado hacia el borde del abismo. Y por allí andaré hasta que al fin caiga al fondo del precipicio. Desde que tengo uso de razón, he sufrido una intensa sensación de ansiedad que traté de expresar en mi arte. Sin la ansiedad y la enfermedad, yo habría sido como un barco sin timón. Munch fue uno de los padres del expresionismo, que fue menos un estilo o un movimiento unificado que una actitud mental. La idea era que la realidad estaba tan distante y en cierto modo inalcanzable que grandes saltos de emoción podían cruzar el abismo, y que el único punto seguro en un mundo hostil o indiferente era el yo del artista. La sensación de su aislamiento en medio de la multitud llena las imágenes ciudadanas de Munch. Puedo ver a través de la máscara de cualquiera, rostros sonriendo apacibles, pálidos cadáveres que incesantemente siguen su tortuoso camino por la senda que les lleva a la tumba. Esta sensación de ansiedad y desvalimiento frente a las grandes ciudades no estaba limitada a Munch o a Oslo. Desde mediados del siglo XIX, la imagen de la metrópolis como una devoradora de almas, un lugar de multitudes solitarias y distracciones artificiales, se había ido infiltrando en el arte y la poesía.
Pronto sería el telón de fondo de la cultura europea. Charles Baudelaire se dirigió a París como su ciudad hormiguero, ciudad llena de sueños donde en pleno día el espectro tira de tu manga. Desde los atestados bulevares y los cafés de París, una visión de la vida peculiarmente irónica estaba emergiendo, basándose en un estilo despreocupado, despliegue de dandismo, encuentros fugaces. Los sucios remolinos de la mezcla social reemplazaron a la ordenada pirámide de la Francia rural y hallaron su pintor en Henri Toulouse-Lautrec. En sus escenas de la vida del Moulin Rouge, el rostro se convierte en máscara literalmente. El pintor belga James Ensor también tomó esa imagen usándola para transmitir la idea de que la sociedad no solo era irreal, sino una especie de carnaval demoníaco, un colectivo de máscaras amenazadoras. El arte es menos espontáneo de lo que pensamos y no existe un arte serio sin un lenguaje formal. Pero la pregunta era, ¿dónde puede uno dirigirse para encontrar el lenguaje de las emociones extremas, las formas humanas de la pérdida y el terror? ¿A los actores? ¿A los textos de medicina? ¿Dónde? Bien, curiosamente, una de las soluciones que Munch encontró parece que fue la arqueología. Las culturas destruidas en Sudamérica en el siglo XVI estaban empezando a adquirir una cierta fascinación popular en el París de finales de siglo. Incas, oro, ciudades perdidas en la jungla, toda esa clase de cosas. Una de las atracciones menores de la gran exposición de París de 1889 fue esta momia inca descubierta en el Perú. Fue enterrada en la posición fetal que es para nosotros, y no sé si también para los incas, el emblema arquetípico del miedo y el deseo de seguridad. Paul Gauguin la vio en la exposición y quedó tan impresionado que la copió. A Munch también le impresionó, y así es que a este feto blanquecino, que fue un hombre probablemente, le debemos la imagen de la neurosis más famosa de la historia del arte, el grito. Me detuve y me apoyé en la barandilla medio muerto de fatiga. Sobre el fiordo gris azulado flotaban las nubes, rojas como la sangre y lenguas de fuego. Solo y temblando de miedo, experimenté el gran alarido de la naturaleza. Este tema de la ciudad como condensador de ansiedad también apareció en el expresionismo alemán entre el cambio de siglo y la Primera Guerra Mundial. Especialmente en la obra de un grupo de artistas llamado Die Brücke, el puente, que significaba un puente al futuro. Su líder era un joven pintor llamado Ernst Ludwig Kirchner, que traspuso el pesimismo de Munch al color de Van Gogh. Añadió la influencia de las tallas africanas e hizo de Berlín su tema favorito, sus calles, sus dandis y sus mujeres. El estilo de Kirchner, con sus sombreados y sus ángulos acusados y su áspero colorido, era agitado y tenso, una analogía visual de la excitación de la cocaína. También tenía sus raíces en un pasado específicamente alemán, el gótico alemán sin su contenido religioso, lleno de escuálidas Marías Magdalenas sin arrepentimiento. Esas damas depredadoras son las mujeres fatales de Munch, elevadas a un estilo desconocido en Noruega, y llevan la imagen de la mujer castradora un punto más lejos hacia la pura fascinación. Wenn ich meine Spesen nenne vor dem ewigen Gericht, fragt sich, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Fragt sich, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Wenn ich meine Spesen nenne vor dem ewigen Gericht, kurz und schlecht, wie gesagt, das ist erst morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen kann ich. Ein Hart für morgen ist kein Hart. Heute Tag, jeder wird zahlen, für alle spart.
mich. En la Viena anterior a la guerra, el más importante de los expresionistas era el pintor y dramaturgo Oskar Kokoschka, cuyas primeras obras, incluyendo sus autorretratos, eran más barrocas que góticas, tensas, elaboradas, oscilando entre la alegría y la miseria. Salían del mismo medio que Freud y Schönberg, de aquel breve momento en que Viena, en el ocaso de su imperio, era una de las capitales de la introspección moderna. Kokoschka vivió hasta 1980 y a sus 60 años habló de sus ambiciones como pintor. La vida es tan corta y yo quiero sacarle todo el jugo a todos sus momentos, como vivir a la luz, vivir bajo el sol. Es un don tan grande. Hoy olvidamos eso. Yo no soy un espectador y no es que no quiera pintar. Es como una ópera y puedes ver lo que pasa. Quiero participar, identificarme a mí mismo con un objeto. Por lo tanto, hay muchas cosas en medio de la vida que quiero ser. Estoy aquí, en esta silla, y muy lejos no estoy aquí. Un espectador sentado, como un espectador paciente. Yo soy activo. El paisaje no es diferente para mí. Viajo por el rostro, viajo por el paisaje y viajo. No puedo quedarme quieto y admirar. Tengo que hacer algo. Tengo que mezclarlo conmigo mismo. En las manos crispadas y los rostros tensos de los retratos de Kokoschka, el artista se hace cómplice del modelo, no dándole a él o a ella una máscara socialmente útil, sino admitiendo una neurosis compartida, una especie de marginación mutua. Este privadísimo contrato íntimo entre él y sus modelos se hizo más fuerte que nunca en 1912, cuando se pintó junto a Alma Mahler, el gran amor de su vida. Su relación con la viuda de Mahler también le inspiró la que sigue siendo la imagen clave del amor expresionista, la tempestad, los amantes girando en un bote, no en el mar, sino en el espacio. Las formas turbulentas y quebradas, todo contra luz y oscuridad, el aire, los cuerpos de los amantes y el bote atrapados en la misma estática dislocación de formas. El cabeza de los expresionistas en Francia fue un judío polaco llamado Chaim Soutine. Era pobrísimo y su arte se convirtió en un modo de robarle sustancia al mundo. Estaba obsesionado con la comida. El pollo escuálido, colgado de un gancho varios días, la vida vista como carne y como una preparación a la muerte. Soutine le daba a una res muerta el patetismo de la crucifixión. Al pintar esta masa de huesos, carne y sebo, rendía homenaje a Rembrandt, que pintó el mismo tema. Pero Soutine le da una carnosidad aún más intensa, como si la misma espesa pintura fuera también una pasta de carne untada sobre el lienzo. Sus paisajes, en particular los que pintó cerca de Céret en el sur de Francia en 1920-1922, son aún más turbulentos, como una distorsión extrema de Van Gogh. Las colinas se levantan, las casas se retuercen como trapos en un huracán,
el horizonte se alza contra el cielo y toda la escena se convierte en una masa de pintura visceral y agitada. Las pinceladas de Soutine parecen vísceras de pollo. Nunca se vio un paisaje tan transformado por la emoción. La violencia de la pintura predice la que después aparecería en la abstracción americana, pero las imágenes son todavía concretas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pintor inglés Francis Bacon tomó el tema de Soutine, de la res descuartizada, para exponer su propia visión de un mundo caníbal del que se han borrado todas las relaciones morales. He intentado ser tan realista a mi manera como he podido. Después de todo, solo tienes que pensar en la vida o haberlo experimentado de algún modo o pensar sobre la carne en tu plato para ver qué desconcierto es eso llamado realidad. Y lo somos. Casi todos vivimos nuestras vidas proyectadas desde ella. Y si mis pinturas parecen dar una sensación de violencia y mortalidad, es porque intento ser tan realista como puedo. Fíjese, cuando usted habla de realismo, yo solo puedo pintar para mí. No pinto para nadie más porque, si no, no puedes. Tratas de atraer las cosas a tu propio sistema nervioso en su forma más intensa. En Bacon, el cuerpo ideal del arte clásico es rechazado. El desnudo se convierte en un animal bípedo con adicciones. Una de las fuentes es la fotografía, las primitivas fotos secuenciales de la acción humana de Edward Muybridge. En el libro de este, Locomoción Animal, el cuerpo desnudo es estudiado con perfecta imparcialidad como una máquina. Muybridge son solo crudas manifestaciones de movimiento, porque cuando una persona de algún modo se desplaza, se para, mueve sus brazos o hace cualquier otra cosa, no solo es movimiento, sino que podemos decir también todas las implicaciones de su acción. En los cuadros de Bacon, toda la sexualidad pasa a ser violencia, esa especie de acoplamiento perruno en habitaciones cerradas cuyos muebles no puedes identificar. La cama sugiere una jaula o una mesa de operaciones. Las paredes y el suelo tienen el color de pensiones baratas. Aunque los fragmentos de una tradición acechan detrás de las imágenes y uno de sus emblemas obsesivos es el del retrato del Papa Inocencio X por Velázquez. Estaba particularmente obsesionado por el cuadro del Papa de Velázquez y al mismo tiempo muy interesado por la fotografía de la niñera del Potemkin de Eisenstein. E hice una combinación que en mi opinión no creo muy lograda del Papa gritando como la niñera. Pero ese grito no tiene nada que ver con el expresionismo, porque yo no soy expresionista. No tengo nada que expresar. Me absorbía la idea del color de la boca, los dientes, la saliva. Puede decirse que por los hermosos rojos y púrpuras del interior, más que por la boca. Más bien, como a Monet, le obsesionaban los almiares y la luz que caía sobre ellos hora tras hora. Frente a cuadros como estos se puede sentir que Bacon tiene mucho que expresar. El otro pintor importante de inquietantes figuras humanas en los años 50 era un holandés emigrado a América, Willem de Kooning. Sus cuadros de mujeres salieron en parte de los anuncios americanos,
las blancas sonrisas y las grandes beldades dominadoras en el frondoso paisaje pop del boom americano de posguerra, Marilyn con dientes de tiburón. Hey, Susie Q, what's cooking with you? Your teeth look whiter than new. My teeth aren't new, but my toothpaste is new Pepsodent. Get with it, kids. New package, new flavor, new formula, too. Means brighter smiles for me and you. You'll wonder where the yellow went when you brush your teeth with Pepsodent. Got the message? Como las de Kirchner y Munch, las mujeres de de Kooning nos hablan de ansiedad. Llevan el miedo expresionista de la mujer fatal a extremos casi cómicos. Rechoncha, tosca, abrumadora y primitiva. Entrevista, pero sin analizar, la diosa sexual se cambia en otra clase de ídolo más antiguo y feroz. Y también había otra especie de insinuación. ¿Cómo encontrar a una de estas damas? Así que cuando dicen algunos que no son realmente figuras, sino paisajes, es verdad hasta cierto punto. Pero a mí me parecen feroces. Quizás sean figuras en un paisaje, o no sé exactamente por qué. Aquí no, tampoco allí, pero en ninguna parte. Yo no creo expresar realmente el mundo a mi alrededor. Ya sabe, el mundo real. Eso que llaman mundo real es solo algo que llevas encima como todos los demás. En mi elemento. Pero fuera de este mundo. Estoy en el mundo real, estoy en onda. Porque cuando me caigo lo estoy haciendo bien y digo, esto es muy interesante. Lo que me molesta es estar de pie. No lo hago tan bien. Estoy rígido. En realidad estoy la mayor parte del tiempo deslizándome a esa visión. Es una sensación maravillosa la de ir cayendo lentamente en esa visión. Esta espontaneidad de trazo y mirada, la visión deslizante, aparecen en toda la obra figurativa o abstracta de de Kooning. Pero él y Bacon estaban entre los escasísimos artistas que podían controlar la distorsión expresionista después de la Segunda Guerra Mundial, pues la realidad había entonces rebasado el arte. Al acabar la guerra, el mundo entero supo lo que se había hecho en los campos de exterminio de la Alemania nazi y no había ningún testimonio que el arte pudiera dar que rivalizara con la evidencia de la fotografía. Hoy, lugares como Dachau son sus propios monumentos, pero ninguna de las distorsiones del cuerpo que un artista pueda hacer después de 1945 soportaría la comparación con lo que los nazis hicieron a cuerpos de verdad. Y muy pocas pinturas expresionistas soportarían esta tensión. Aquí bastaba con la fotografía, cualquier otra cosa habría resultado gratuita. Frente a esto, parece que el arte tiene muy poco que decir. La comprensión del Holocausto la hemos sacado de la escritura y la fotografía. Pero el arte podía contribuir con muy poca cosa, casi nada importante. Los efectos de este fracaso siguen con nosotros, pues después de la guerra había muy poca gente que creyese que el arte pudiera llevar nunca más la carga de las grandes problemáticas sociales. Ya no habrían más Goyas ni Courbets. En los campos de exterminio, el único producto en lo que se refiere al arte fue el silencio. Fuera de estos horrores solo quedaban dos fuentes de imágenes incontaminadas abiertas al arte.
Una era la abstracción completa, la otra el mundo natural. Y los artistas habían estado combinándolas y volviéndolas a combinar durante 30 años. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, un grupo de artistas alemanes que se llamaba El Jinete Azul buscó en la pura naturaleza imágenes trascendentales. Uno de ellos era el pintor Franz Marc. He tratado de agudizar mi sentido del ritmo orgánico de todas las cosas. Traté de sentirme parte, panteísticamente, del latido y el flujo, de la sangre que corre por la naturaleza, los árboles, los animales, el aire. Muy pronto descubrí ya que el hombre es feo y los animales me parecían más limpios y más hermosos. Pero incluso en ellos descubrí muchas cosas inaceptables y feas. Así que, instintivamente, mi arte, partiendo de un impulso interior, se fue haciendo cada vez más esquemático y abstracto. Marc escribió esto desde las trincheras en 1915. Por entonces creía que la abstracción era la única vía al conocimiento espiritual, y lo cierto es que parece haber tenido cualidades proféticas. En 1914 pintó esta imagen llamada Formas en batalla. 2 años después, a los 36, moría en la batalla de Verdún. Paul Klee fue uno de sus amigos más íntimos. Sobrevivió a la guerra y se marchó a dar clases en la Bachhaus, y durante unos 20 años realizó algunas de las más exquisitas visiones de la naturaleza del arte moderno. Pequeño, ingenioso, delicado y misterioso, su idea del mundo natural era como la imagen en esta acuarela, el libro abierto, páginas tras páginas que se abren en orden inverso hacia el centro, descubriendo otro mundo de crecimiento y formas. Le gustaba inventar pequeños jeroglíficos que significaban rincones poco conocidos de la naturaleza. Le atraían esas estructuras tan diminutas que el ojo normal no puede verlas. Células de plantas, semillas, plancton, diatomeas. Le gustaba lo caprichoso y lo grotesco, mientras no fuera demasiado espantoso. Al ver a un hombre con un organillo en una feria, pintó esta acuarela titulada Baila, monstruo, al son de mi dulce canción.
Pese a toda su volubilidad, la imaginación de Klee estaba conectada con las capas profundas del arte romántico alemán, la visión de la naturaleza como un sacramento, un regalo de Dios, misteriosa y benévola. De aquí su amor por temas que formaron largo tiempo parte del repertorio romántico, montañas de hielo, por ejemplo, con pinos dentados. Usaba la abstracción como un medio para aguzar su percepción de la naturaleza y la nuestra también. De hecho, el tema central de su obra, al que sus acuarelas y pinturas vuelven una y otra vez, es el jardín del paraíso, toda la vida dispuesta bajo el ojo del orden natural. Klee enseñó pintura en la Bauhaus alemana en los años 20 y uno de sus colegas era el primer artista que trató de pintar imágenes trascendentales que fueran completamente abstractas. Su nombre era Vasily Kandinsky. Kandinsky era ruso. Llegó tarde al arte, no empezó a pintar hasta pasados los 30. El arte popular y los iconos rusos fueron sus primeras influencias y se mostraban con sus alegres diseños de colores planos. Naturalmente, también había visto cuadros Faubs, como se puede ver en este suyo de principios de 1900. Pero gradualmente las formas se fueron haciendo más abstractas. Estas siluetas no son inmediatamente reconocibles como mujeres, pero aquí están, en medio de una bucólica escena con animales. En el paisaje que pintó en Murnau, cerca de Múnich, en 1908, las formas son más anchas y libres, el color más localizado y específico. El color influye directamente en el alma. El color es el teclado, los ojos son los martillos, el alma es un piano con muchas teclas. El artista es la mano que toca, pulsando una tecla u otra, con el propósito de crear la vibración. De aquí viene que la armonía de color debe basarse ante todo en tocar intencionadamente el alma humana. Este es uno de los principios que guían la necesidad interna. Así que el paso siguiente era la abstracción pura. Kandinsky era teósofo y creía que los pecados del hombre venían de un exceso de realidad material. Creía que estaba llegando una era del espíritu y estaba seguro de que el arte adecuado para ella debía ser totalmente abstracto, ideal e inmaterial. Aunque Kandinsky pintó sus primeros cuadros abstractos hacia 1911, el mundo natural siguió ofreciendo imágenes de otra clase a pintores y escultores. Algunas de las más grandes imágenes del arte moderno vienen de la tranquila seguridad de que, por muy abstracto que quiera ser, no hay una ruptura entre la cultura y el orden natural. Y el sumo sacerdote de este sentir era el hijo de un campesino de los Cárpatos. Su nombre era Constantin Brancusi. Vivió en París y aquí murió en 1957. Este era su estudio, un lugar visiblemente consagrado a las herramientas y a la belleza de las marcas que dejan. Salido de un ambiente fuertemente artesanal, Brancusi conocía muy bien la naturaleza de sus materiales, las cualidades del bronce, la madera, el mármol, la arenisca y el yeso. Quería que su escultura tuviera la misma perfección como material que sus modelos tenían como organismos. Lo que su arrebataba entusiasmo por la piel de los materiales creó fue una escultura que se declaraba a sí misma en su masa, contorno y superficie, pero no en detalle. Comenzó a parecer tan intemporal y perfecta como un huevo recién puesto. Brancusi quería encontrar la forma más comprimida que siguiera conteniendo al modelo. No geométrica, siempre orgánica, como este pez de piedra cuya forma te hace verle deslizándose entre capas de agua.
o la forma mínima repetida como en sus columnas infinitas, compuestas de unidades que en teoría podrían seguir creciendo sin fin. En cada pieza, la imagen más concentrada posible. Mientras que para Brancusi la naturaleza era pura y claramente definida, había una tradición alternativa presente en la pintura americana que tenía sus raíces en la grandeza y los misterios del paisaje. En el siglo XIX, el Gran Cañón del Colorado llegó a tipificar lo que el desierto americano significaba para los artistas. Representaba los designios de Dios, su manuscrito inédito. Mucho después, un predicador americano dijo que su idea de Dios era una especie de mancha luminosa oblonga, y esto fue el tema inconsciente de los cuadros del expresionista abstracto americano Mark Rothko en los años 50. Rothko tomó el formato del paisaje, los suaves rectángulos que pueden ser considerados como el cielo y la llanura, a veces con una franja intermedia como el horizonte. Pero le dio al color una especie de tranquila intensidad que es el auténtico fondo de sus cuadros, más que cualquier referencia al paisaje como tal. Tratan de sugerir la trascendencia de Emerson, pero solo por medio de luz y color. No habían muchas imágenes directas del paisaje en el expresionismo abstracto, y la tendencia general era negar que hubiera la más mínima en el caso de que los cuadros fueran menos radicales y menos abstractos de lo que realmente eran. Pero daba lo mismo, estaban allí de un modo oblicuo, y la forma que tomaban era la del interés en un tamaño gigantesco. Un cuadro como este de Jackson Pollock es casi lo bastante grande como para pasear por él. El espacio que sugiere no es solo una ilusión, sino un hecho físico, como mínimo en 2 dimensiones. En él, la telaraña de pintura toma un aspecto completamente físico, como la propia naturaleza. El ojo no puede abarcarlo de una vez, va de un nudo a otro, de maraña en maraña, reuniendo los detalles en un todo, como reunimos un paisaje al mirarlo. Ahora bien, el expresionismo abstracto no fue creado por vaqueros, sino por judíos neoyorquinos. Pero es lo mismo, pues el espacio en sí, radiante, infinito, optimista, era en gran parte un mito americano, y esto iba a afectarles en mayor o menor grado. Y en Jackson Pollock, que no era hijo de un emigrante, sino un americano nativo del oeste, su efecto fue, desde luego, muy grande. Pollock fue el primer artista americano que influyó en el curso del arte mundial. En los últimos 10 años de su vida, hasta que murió en un accidente de tráfico en 1956, vivió y trabajó en Long Island, en las afueras de Nueva York. Mi pintura es directa. Normalmente pinto en el suelo. Disfruto trabajando con lienzos grandes. Me siento más cómodo, más a gusto en un espacio grande. Al tener el lienzo en el suelo, me siento más cerca, más parte del cuadro. De esta manera puedo andar por él, trabajar desde los 4 lados. Es como los pintores indios del oeste, que pintan con arena. A veces uso un pincel, pero normalmente prefiero usar un palo. A veces echo la pintura directamente del bote.
Me gusta usar una pintura goteante, fluida, un método de pintar que es el desarrollo natural de una necesidad. Quiero expresar mis sentimientos, más que ilustrarlos. La técnica de goteo de Pollock solía ser tratada como un chiste pensando que estaba fuera de control, pero no era así. Las gotas de pintura eran espontáneas, pero caían justo donde él quería, haciendo de la superficie una red de marañas y sutiles energías trabajando a lo largo de todo el lienzo. Pollock declaró una vez que quería convertirse en naturaleza. Lo que quería era trabajar en paralelo con la variedad y la imprevisión, y sobre todo la vitalidad de esta. Tenía una mano muy ligera. A veces, como en los postes azules, puedes ver como una especie de tiepolo abstracto la misma clase de luz aérea y de trazo vivo. La nerviosa energía de Pollock, expandiéndose bajo un estricto control, parece refutar su imagen de un ruidoso patán salido de provincias. Solo la inteligencia, aliada con un profundo sentido del mundo natural, podía producir obras como esta. Otra de las figuras claves del expresionismo abstracto como pintor y como escritor fue Robert Motherwell, el último gran colajista en la tradición de Georges Braque, pero quizá más conocido por su serie de cuadros en blanco y negro, Elegías por la República Española. Siempre prefirió apartar de su obra las imágenes directas. Un cuadro funciona, por así decirlo, con rodeos, sintetizando lo que se explora interna y externamente a la vez. En él, el objeto real no es el mundo, sino el propio lienzo. Por eso me gusta Max Ernst y uno de sus cuadros, El nadador ciego. Creo que, en cierto modo, todos trabajamos como nadadores ciegos, bastante buenos nadadores, pero bastante ciegos. Lo que el negro estaba haciendo era convertirse lentamente en una fuerza sombría, pero también una fuerza brillante. Hay algunos pintores que están usando el negro como color con tanta intensidad, como otros artistas pueden usar el rojo, digamos. Pero en el fondo me parece que, para mí, el negro también es símbolo de muerte. Sus elegías españolas estaban provocadas por el recuerdo de la guerra civil, aunque su campo de sugestiones no es solo político. Pero mientras tanto, ¿qué había sido de las más antiguas ambiciones del arte abstracto, como la esperanza de Kandinsky de que aportara alguna especie de cambio en quienes lo contemplaran? El último encargo religioso hecho a un gran artista está actualmente en América. Está aquí, en Houston, Texas, donde la familia de Mill construyó una capilla no confesional, un espacio para la contemplación. También encargaron al expresionista abstracto Mark Rothko que hiciera las pinturas para ella. Esto fue en 1964 y fueron instaladas, terminadas en 1971, un año después de su muerte. En esta capilla, Rothko, que pronto se suicidaría, llevó a sus últimos extremos la idea de que el color, en este caso una limitadísima gama de colores que parte del rojo oscuro, pasa por el violeta y acaba en el negro, podía llevar toda la carga de una experiencia espiritual. Es verdaderamente el último silencio del romanticismo.
Nunca entro en esta capilla sin la duda de que nunca sabré si estoy sintiendo lo que Rothko quería que sintiera. Él quería ser un gran artista religioso. No solo era judío, sino además judío ruso, y quería que sus pinturas actuaran como iconos y poseyeran toda la seriedad moral de la novela rusa. Pero tenía el equipo equivocado, un exquisito sentido del matiz, del silencio y la vaguedad. Pero quería que esto llevara toda la grandeza patriarcal del Antiguo Testamento. No pudo ser, y estas pinturas son el resultado. No son imágenes activas, son más bien como zonas de silencio, pizarras en blanco que completas al mirarlas. Y lo que presentan como sagrado es el estado de receptividad, de lenta contemplación, de hecho, la condición de ser artista, de ser Mark Rothko. El mundo ha sido expulsado de ellas ahora. ¿Las hace eso arte religioso? Hombres más devotos que yo lo han creído así en esta capilla, y si yo tengo mis dudas es porque son tan lejanas. Los horizontes y las tempestades de las sublimidades del primer romanticismo han desaparecido, y lo que ha quedado como único objeto de contemplación es un vacío.